Hola, buenos días. En esta presentación se mencionará y hablará sobre la artrosis de rodilla en ámbitos anatómicos, bioquímicos, mecánicos, neurológicos y también dando a conocer las maneras de prevención y hábitos para esta patología. Bueno, nuestro grupo se constituye por Juan Pablo Bastidas, Luis Guenchulao, Katia Faúndez y quien les habla, Javiera Toro. Primero debemos saber qué es la artrosis de rodilla. Es la destrucción del cartílago articular que reviste las superficies de los huesos en contacto. Observando desde una perspectiva anatómica, podemos darnos cuenta que la rodilla se compone prácticamente de tres estructuras óseas, rodeadas con sus respectivos ligamentos y tendones. Bueno, el fémur es el hueso más largo del cuerpo humano que conecta la cadera con todo el miembro inferior. La rótula o la patela es un hueso sesamoideo que se ubica hacia anterior en la rodilla, y la tibia que conecta el pie con el muslo. Imaginando una pierna derecha, podemos apreciar una serie de ligamentos. Los ligamentos cruzados, tanto posteriores como anteriores, se encuentran ubicados entre los cóndilos mediales y laterales de ambos fémur, y hacia los extremos condilares se proyectan ligamentos colaterales mediales y laterales respectivamente. Todas estas estructuras descansan sobre unas láminas fibrocartilaginosas llamadas meniscos. La articulación de rodilla es la más grande del cuerpo humano y una de las más importantes, pues constituye el punto de unión y de comunicación entre el muslo y la rodilla. Bueno, la rodilla a la vez está formada por tres tipos de articulaciones: la articulación femoropatelar o femororotuliana, sinovial de tipo troclear, y la articulación femorotibial, medial y lateral, sinoviales, ambas de tipo condilar. Bueno, cabe destacar que el peroné no es parte de la articulación de la rodilla, pues en ningún caso tiene contacto con estas superficies articulares, pues solamente se articula con la tibia. Bueno, como ya sabemos, la artrosis de rodilla es la pérdida del cartílago de la superficie articular que lleva a la exposición del hueso subcondral. El cartílago es un tejido que se forma durante el embrión y cubre las zonas del hueso que se articulan con otro, denominándose superficies articulares, y que siempre contienen una pequeña cantidad de líquido sinovial, permitiendo que no se produzca el desgaste de las superficies articulares. Y se denomina osteocondrosis a las lesiones localizadas del cartílago de grado 1, pasando a grietas y fasciculaciones de grado 4 en la que se produce exposición ósea, generando la denominada artrosis. Para entender la artrosis es necesario conocer los distintos componentes bioquímicos que están en el cartílago articular, compuestos como el agua, fibras de colágeno, proteoglicanos y ácido hialurónico. Las fibras de colágeno tienen una orientación, las cuales forman las distintas capas de este cartílago. La primera capa, la capa superficial, las fibras están orientadas paralelas a las superficies articulares, lo cual les da distinto deslizamiento para el movimiento articular. La capa media o segunda capa, sus fibras están de manera oblicuas, orientadas de manera caótica, lo cual esto le da al cartílago articular resistencia mecánica. La tercera capa, más profunda, las fibras están orientadas de manera perpendicular a la superficie articular. Esto le da al cartílago articular amortiguación. Es necesario mencionar que los proteoglicanos le confieren elasticidad al cartílago para resistir las distintas compresiones a las cuales este está sometido. Es necesario decir también que lo que está asociado a la degradación de este cartílago o a la destrucción de este cartílago es la edad, y son unas distintas enzimas las que se encargan de la degradación de estos productos. Enzimas como la metaloproteasa, la MMP13 y la adamalicina. Estas enzimas degradan los distintos componentes de la matriz extracelular y también a los proteoglicanos. También es necesario mencionar que el cartílago articular no se puede regenerar porque perdió esa capacidad al no tener condroblastos en el pericondrio. No poseen los cartílagos articulares, no poseen pericondrio, por lo cual no se pueden regenerar a medida que avance la edad. Al contrario, como ya mencionamos, se están degradando a través de esta enzima. Como ya sabemos, el cartílago articular es dinámico. En el caso de la rodilla facilita movimientos de flexo-extensión.
pero también cumple una función aún más importante, que es el soporte del peso corporal en este. Pero ¿qué pasa con las personas con obesidad o sobrepeso? La carga aplicada sobre la superficie articular de la rodilla, donde está el cartílago, se ve aumentada, lo que produce una compresión excesiva sobre el cartílago articular, disminuyendo su área, aumentando la presión, a lo cual el cartílago responde secretando enzimas degradativas que comienzan a destruir el cartílago articular. Esto explica el factor de riesgo del sobrepeso. Lo que produce es entonces que al aumentar la carga sobre al aumentar la fuerza, se empieza a destruir por un aumento de carga sobre el cartílago articular. Lo que produce la artrosis es rigidez articular, deformación progresiva de la rodilla y también incapacidad funcional como caminar o ponerse de pie. Y el síntoma más grande de esto es el dolor. Pero ¿cómo se produce el dolor? Cuando llega el estímulo a las neuronas sensoriales del sistema nervioso periférico, estas neuronas viajan hasta el ganglio de la raíz dorsal. Ahí hacen sinapsis con la neurona posináptica. Esta neurona posináptica viaja hasta la médula espinal, haciendo una sinapsis contralateral que lleva el potencial hasta el tálamo. Y del tálamo es derivado a la corteza somatosensorial, que es la encargada de decir de dónde produce el dolor. ¿Cómo sucede esto? En la médula espinal tenemos receptores glutamatérgicos. El glutamato es el neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Cuando la neurona posináptica despolariza a la neurona 1, esta neurona 1 se empieza a despolarizar por las diferentes cargas de concentraciones a través de los iones. Se despolariza y llega hasta el terminal sináptico. Ahí encontraremos unos canales que son sensibles al voltaje, que son de calcio. Este calcio entra y gatilla la fusión de la sinaptotacmina con las proteínas SNAR. Estas proteínas son las encargadas de la fusión de la vesícula con la membrana, para que la vesícula haga exocitosis y libere el neurotransmisor a la hendidura sináptica. Cuando el glutamato es liberado a la hendidura sináptica, se junta con los receptores, haciendo que la siguiente neurona se despolarice y así viaja al potencial. ¿Qué sucede? Cuando el glutamato es liberado y pasa todo este proceso, el tálamo es el encargado de decirle a la amígdala que libere neurotransmisores para inhibir esta sinapsis entre el glutamato, para que deje de ser un potencial posináptico excitatorio. Cuando el glutamato sube mucho su concentración, estos neurotransmisores bajan, haciendo que el glutamato se encuentre en mayor concentración en la hendidura sináptica. Si el glutamato se encuentra en mayor concentración en la hendidura sináptica, para que esto se salga de la hendidura sináptica, los astrocitos tienen unos canales llamados GLUT1, que son los encargados de quitar este glutamato de la hendidura sináptica. Cuando el glutamato sube mucho su concentración, bajan estos canales, haciendo que el glutamato siga ahí en la hendidura sináptica, sobreexcitando a la siguiente neurona. ¿Qué produce esto? Que cuando el glutamato, independiente de si se encuentra en mucha o en baja concentración, la siguiente neurona se despolariza igual, haciendo que el dolor se produzca todo el tiempo. Esto es el dolor crónico. Como dijo mi compañera anteriormente, esta patología está dada por dolor crónico. ¿Y qué significa esto? Que persiste a través del tiempo. Respecto a esto, podemos prevenir. ¿Y cómo prevenimos? A través de la educación. ¿Y cómo educamos? A través de la información. ¿Qué vamos a informar acá? Sobre los factores de riesgo que provocan esta patología. ¿Cuáles son? La obesidad y el sedentarismo. ¿Cómo prevenimos esto? A través de la alimentación saludable y el ejercicio constante. Entonces, como nosotros sabemos que la persona tiene una concentración de 10 minutos, ahí se le informará qué es la patología, para que ellos sepan qué les podría pasar si es que no se cuida o no previene. Se le entregará también un folleto, porque nosotros sabemos que las personas aprenden de una manera visual. Primero se les enseñará y después se les entregará para que ellos los tengan en sus casas. Ya, primero se les mostrará cuánta es la cantidad de azúcar que tiene cada alimento, de mayor a menor. Luego se les entregará un listado de las actividades que pueden realizar, como por ejemplo caminar, subir escaleras, bailar en sus casas. No necesariamente tienen que tener dinero para poder realizarlas, sino pueden salir a las plazas, hacerlo en sus casas, o también ir a comprar el pan, que es una actividad de la vida diaria. Que vayan al negocio más lejano, que se mueren 10 minutos, 30 minutos, ya va a ser un ejercicio constante, que lo hagan 3 veces a la semana,
esto igual nos sirve para prevenir. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Informamos, prevenimos y mejoramos la calidad de vida de las personas.